Afirma Christian Felber, el célebre economista austriaco, que esta es la época en la que Occidente verdaderamente puede ser democrático. Una época en la que podemos pensar en el otro y saber que el otro tiene tantos derechos como los puedo tener yo. Cuando pensamos en esto, sabemos que es Europa quien se ha inventado los derechos humanos, que es quizá el continente más violento que tenemos en el planeta, pero que sin duda es el único continente en donde su población ha sido capaz de pensar en su igual, en el otro. Es la patria de los derechos humanos, es la tierra de las monarquías, es la tierra de las hegemonías, de las colonias, pero también es la tierra de la igualdad, la tierra del estado de bienestar. En ese continente que hoy es seriamente afectado por esta pandemia de coronavirus, está Rusia. Pero ¿hasta dónde Rusia es Europa? ¿Hasta dónde Rusia es Occidente? Esa es una pregunta que nos estamos haciendo los seres humanos desde finales de la Edad Media. Para América Latina, para un latinoamericano, Rusia es un lugar lejano y ajeno. Hoy es una realidad de la globalización. Y en esa Rusia lejana y ajena está Vladimir Putin, el presidente de la Federación Rusa, un hombre que nace en Leningrado, actual San Petersburgo, el 7 de octubre de 1952. Es el presidente de la Federación, divorciado y tiene dos hijas. Hablar de Vladimir Putin es hablar de un sujeto que representa todo lo que Rusia quiere ser. Una Rusia que es heredera del imperio zarista, que es heredera de una casa dinástica que duró 1000 años, de un sistema político que va aproximadamente desde el año 900 hasta 1917, 1000 años de un gobierno monárquico absolutista. Rusia es uno de los países más grandes de Europa, uno de los países más grandes del mundo. Bueno, no solo de Europa, también Asia, tiene la mitad de Asia para sí. Pero está absolutamente marcado por una historia de violencias, por una historia de grandes reyes, pero de muchísimo dolor. Una característica de los zares rusos ha sido su soberbia, ha sido su fuerza y también su furia extrema contra su propio pueblo. Han sido reyes sanguinarios, han sido reyes a quienes no les ha importado sacrificar a 10, a 20, a 30 millones de personas simplemente para cumplir sus deseos. Uno de los zares más famosos, ese que nos lleva a pensar definitivamente en la Gran Rusia, es Iván el Terrible. Su nombre no solamente tiene que ver con el epíteto fijo, terrible, tiene que ver con su herencia. Un zar, Iván, es el equivalente de Juan, un zar que logró consolidar a Rusia como un estado absolutista, como un estado en donde el poder político, el poder religioso y el poder militar confluían en una sola persona, pero también que logró constituir una identidad de lo ruso. Esa identidad, por ejemplo, tiene que ver con dos factores fundamentales. El primero, la iglesia ortodoxa, el cristianismo ortodoxo, una versión del cristianismo bastante apegada a la norma, una identidad nacional también cifrada en el idioma. El ruso es una mezcla entre las lenguas de esta región del norte de Europa, del noroeste de Asia, sino que también tiene una seria y fuerte influencia griega. Entonces se va a constituir este mundo cirílico. El griego cirílico es el ruso altábico, el ruso que tenemos hoy. Pero también la arquitectura. La arquitectura rusa es fundamental.
No importa que no sepamos nada de Rusia, que nunca hayamos escuchado su idioma o que nunca hayamos conocido a uno de sus nacionales, pero vemos la gran efigie de las cúpulas de las iglesias, estas cúpulas en forma de cebolla, y ya sabemos que es Rusia. O que veamos los cantos y los bailes de sus hombres, o el maravilloso ballet del siglo XIX. Rusia es una suma de elementos, una cultura sincrética con muchos elementos griegos, muchos elementos asiáticos y la cara hacia Europa, intentando tomar todo eso que podían darle. Luego vamos a tener a Pedro I el Grande. Pedro I es el zar que efectivamente lleva a Rusia hacia Europa, que la hace ver a Europa, pero también que le permite que Europa la vea como una nación europea, no como una nación asiática y bárbara. Pedro I el Grande es un zar increíble y por eso, antes que hablar de Putin, vamos a hablar de Pedro I, quien es su elemento, su paradigma a seguir.